El ataque de Hamás sobre Israel el 7 de octubre del 2023 inició una devastadora guerra que, hasta el día de hoy, amenaza con sumergir al Medio Oriente en un conflicto de proporciones mucho mayores, en las que grandes potencias mundiales como los Estados Unidos podrían verse involucradas directamente. Expandido ya más allá de Israel, este conflicto ha visto involucrarse, en las últimas semanas, a diversas milicias regionales financiadas por el gobierno iraní, desde Hezbollah en el Líbano y por supuesto Hamás en Palestina, hasta incluso el movimiento Hutí en Yemen. Todos ellos parte de una alianza bélica conocida informalmente como el Eje de Resistencia, que a pesar de sus diferencias ideológicas, comparten ciertas metas en común. Pero, ¿sabes cómo está compuesta dicha coalición y cuál es su objetivo? Bienvenido a La Armería, mi nombre es Carlos Sánchez, y hoy te hablaré sobre quiénes conforman el llamado Eje de Resistencia de Irán. El Eje de Resistencia está compuesto por miembros estatales, semiestatales y no estatales, que incluyen al gobierno iraní y al régimen de Bashar al-Assad en Siria, así como a Hamás en la Franja de Gaza, a Hezbollah en el Líbano y al movimiento Hutí en Yemen, junto a una multitud de otras milicias de combatientes afganos, bareiníes, iraquíes, sirios y pakistaníes esparcidos por toda la región. Así pues, aunque en un principio dicha alianza consistía solo en el gobierno sirio y la milicia libanesa de Hezbollah, Irán también ingresó en ella después de su revolución islámica de 1979, para comenzar con ello un gran esfuerzo de expandir su esfera de influencia a lo largo del Medio Oriente, principalmente a través del financiamiento de proxies o subsidiarios no estatales en dicha región. Debido a esto, la fuerza Quds, que es nada menos que la división de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, especializada en guerra asimétrica e inteligencia, sirve desde entonces como el intermediario entre el régimen iraní y sus grupos afiliados fuera del país, proveyéndoles de armas y entrenamiento militar que fortalezcan los objetivos iraníes a nivel regional, naciendo así el llamado Eje de Resistencia de dicho país. Compuesto por gobiernos y milicias de alto perfil en Medio Oriente, algunas de las cuales han llegado incluso a convertirse en partidos políticos que buscan el poder absoluto en sus respectivos países. Algunos de estos grupos son proxies o subsidiarios tradicionales, sobre los cuales el gobierno iraní ejerce un control casi directo, mientras que otros son únicamente socios con más libertad de movimiento independiente. Sin embargo, esta alianza nunca ha gozado de más atención internacional que en la actualidad, después de que Mohammed Deif, comandante del ala militar de Hamás y autor intelectual de los ataques del 7 de octubre sobre Israel, llamara ese mismo día a todos los musulmanes de la región, pero principalmente a la totalidad de la esfera de influencia iraní, a librar una guerra sin cuartel contra Israel. Así pues, aunque muchas y muy variadas diferencias ideológicas permean al Eje de Resistencia, impidiéndole convertirse en un grupo homogéneo y 100% cohesivo dentro del mundo islámico, sus miembros sí comparten un objetivo en común: la erosión y eventual expulsión de toda influencia estadounidense en Medio Oriente, así como la destrucción de Israel. Ahora bien, habiendo ya conocido la composición de este grupo y las metas en común que sus miembros dicen poseer, adentrémonos brevemente en el detalle de cada una de sus milicias y gobiernos. Hezbollah. Ubicado en el Líbano y fundado a principios de la década de 1980, el grupo Hezbollah se distingue en el Medio Oriente por haber sido el primer proxy u organización subsidiaria del gobierno de Irán, fundado militarmente y hasta hoy financiado por la Guardia Islámica Revolucionaria de dicho país. Más cercano ideológicamente a Irán que a algunos de los otros miembros del eje, Hezbollah recluta a sus miembros mayormente de entre la población islámica chiita del Líbano y los entrena para enfrentarse a las fuerzas de defensa de Israel, como hicieron por primera vez en 1982 durante la Guerra Civil Libanesa. Desde entonces, este grupo se ha convertido en el actor no estatal más poderoso y fuertemente armado del mundo.
contando entre otras cosas con un arsenal estimado de 130.000 cohetes y misiles de muy variadas capacidades, que actualmente emplea en ataques de acoso de alcance limitado, principalmente en la frontera sur del Líbano con Israel. Hamás. Gobernante de facto de la Franja de Gaza desde el año 2007, cuando su ala militar expulsó de dicha región al partido político Fatah, también de origen palestino, Hamás hoy se cree que es financiado parcialmente por el gobierno iraní, gozando de buenas relaciones diplomáticas con aquel país después de un hiato de 5 años entre 2012 y 2017. Verás, durante dicho espacio de tiempo, Irán cortó su financiamiento y apoyo militar al grupo yihadista palestino cuando éste se negó a apoyar al régimen de Bashar al-Assad en Siria, situación que finalmente fue solucionada en 2017 y a partir de lo cual Hamás ha seguido recibiendo apoyo material, logístico y financiero de parte de Irán. De hecho, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se cree que el gobierno iraní ha provisto a diversos grupos militantes palestinos, entre ellos Hamás y la Yihad Islámica Palestina, con alrededor de $100 millones anuales, por lo menos desde comienzos del 2020. Hutíes. Situados a casi 2.500 kilómetros al sureste de Israel, el grupo insurgente hutí en Yemen, que hoy controla por lo menos una cuarta parte del territorio de aquel país, incluyendo la capital, Saná, es la fuerza militar que más recientemente se ha unido a la guerra de Gaza contra Israel, habiendo lanzado varios drones y cohetes contra dicha nación el 31 de octubre del 2023. Formando parte de una serie de movimientos chiitas en los países de Bahrein, Arabia Saudita y Yemen, supuestamente incitados por Irán para desestabilizar a esa región, que goza de prósperas relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. La rebelión hutí en Yemen, financiada y armada por el régimen iraní, tomó forma inicialmente en el año 1994. Sin embargo, fue hasta el 2014 que capturaron la capital yemení, desde lo cual los hutíes han librado una cruenta guerra contra la intervención saudita en Yemen, que busca eliminar al grupo y devolver el país al presidente Abdrabbu Mansur Hadi. Régimen de Bashar al-Assad. Aliado desde hace décadas con Irán como un medio para retener su poder en Siria, con dicho lazo estrechándose particularmente a partir del año 2011, con el comienzo de la guerra civil en aquel país, el gobierno de Bashar al-Assad, actualmente también apoyado por Rusia, ha sido protagonista durante la última década de uno de los conflictos más destructivos del siglo XXI. Enfrentado contra una serie de movimientos insurgentes, algunos apoyados por los Estados Unidos, pero otros por organizaciones como Al-Qaeda, el régimen de al-Assad es hoy uno de los principales pilares del eje de resistencia, y uno al que Irán ha apoyado con el envío de por lo menos 80.000 combatientes desde que comenzó el conflicto, reclutados principalmente de entre la población chiita de Pakistán y Afganistán. Quizás por esta razón, el mismo al-Assad ha descrito al eje como el responsable primario de alterar el balance estratégico en Medio Oriente en contra de los intereses de Estados Unidos. De hecho, gracias también al apoyo logístico y militar ruso provisto a su gobierno en la guerra civil, tanto al-Assad como el régimen de Irán consideran a Rusia un miembro del eje de resistencia, aun cuando este último país ha estrechado, en años recientes, sus relaciones diplomáticas con los estados árabes del Golfo, siendo estos Bahrein, Kuwait, Omán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, algunos de ellos aliados cercanos de los Estados Unidos. Milicias chiitas. Después de la invasión estadounidense a Irak en 2003, Irán estableció, armó y financió en dicho país a una serie de milicias, con el objetivo de expandir su esfera de influencia en el territorio de su antiguo enemigo, siendo algunas de las más importantes las de Kataib Hezbollah y Asaib al-Haq.
responsables posteriormente de hasta 6.000 ataques contra las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Irak. Unidas más tarde en las hoy conocidas como Fuerzas de Movilización Popular iraquíes, estas 67 facciones militantes, compuestas por unos 128.000 combatientes mayormente chiitas, aunque también sunitas y yazidíes, son financiadas, armadas y entrenadas por Irán en mayor o menor medida, tanto para combatir al Estado Islámico o ISIL, como para esparcir en sus territorios y más allá la ideología antioccidental, antiestadounidense y anti-Israel. Algunas de estas milicias también han combatido fuertemente en la guerra civil siria en favor de al-Assad. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.